Saludo una vez más a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias infinitas al Creador que nos permite compartir sus divinas y sabias palabras. Asimismo, Martín, es un placer estar con ustedes una vez más compartiendo en su espacio palabras de vida. De inmediato y como de costumbre vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Creador. Oramos. Padre, damos gracias por todos tus favores para con nosotros. Gracias por tu cuidado, gracias por tu bendición y gracias, muchas gracias por la salvación que tú has provisto y has regalado a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias. Ahora pedimos, oh Dios, que tu gracia nos acompañe en este momento y en todos los lugares que vamos a llegar para compartir tu divina palabra. Que ellas, como ya son benditas, bendigan a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de esta plataforma. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, Martín, tenemos un tema que es un poco confuso y también no controversial a todo el mundo, sino más bien un poco controversial entre algunas denominaciones, y es que si nosotros somos salvos por medio de la fe y las obras, o si es solamente por la fe. Entonces, en esta ocasión queremos hablar un poco acerca de esto y esperamos de que podamos hablar lo más claro posible para que no sea un tema que siga en confusión. Bueno, sabemos que eso no se va a acabar con este programa, eso va a seguir hasta que Cristo venga, pero sí queremos hablar un poco acerca de esto, si la salvación es solamente por la fe o hay que también incluirle las obras. Pero antes vamos a llamar a alguien que creo que sí está claro, Martín, con eso. Bueno, él no es claro en color, pero okay, sí está claro en este tema. Sí, él está claro en este tema. Vamos a llamar a Moisés Rafael Faña, que como siempre nos deleita con esas hermosas canciones. Adelante, Moisés. Saludos, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su sección de videos clip cristiano. Yo soy su hermano y amigo Moisés Rafael Faña. En esta ocasión estamos respondiendo una pregunta, la cual, lo puedes leer ahí en el título, si la salvación es solo por fe o es fe más obras. En el mundo en que vivimos, en el mundo secular, las personas o las ideologías, las filosofías nos empujan a que nosotros tenemos que luchar para ganarnos las cosas, tenemos que trabajar duro para conseguir nuestros sueños, lo que queremos. Sin embargo, la Biblia en cuanto a la salvación nos dice todo lo contrario. La palabra de Dios nos afirma que si tú quieres acercarte a Dios, si tú quieres ser hijo de Dios, si tú quieres tener una relación personal, cercana con Dios, tú debes de acercarte a su Hijo a través de la fe. Tú debes de creer. Tienes que creer en Cristo para tú entonces ser colocado en la posición de hijo. La primera canción que vamos a cantar es un himno muy hermoso, el cual se titula Por Fe. Así que vamos a escuchar este maravilloso himno. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vive
Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fe. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén. Bien, como decía antes de la canción, estamos respondiendo la pregunta si para ser salvos es solo por fe o tenemos que añadirle nuestras obras. Si decimos que sí, que tenemos que añadirle nuestras obras, entonces la muerte de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, pierde su valor. Pero también debemos de preguntarnos qué tiene más valor, si la muerte de Cristo o mis obras en cuanto a la salvación. Es por esto que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. La siguiente canción que vamos a escuchar se titula En Cristo está mi salvación. Así que vamos a escuchar este himno también. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación.
tristeza y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito Él y yo, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado Él cargó. Hoy por su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte Él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de Él pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de Él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. Bien, hasta aquí nuestra sección de videos clip cristianos, esperando que lo que se haya dicho y las canciones hayan servido de bendición y reflexión para cada oyente. Te animo a que continúes viendo el resto de la programación, te aseguro que será de bendición para tu vida. Hasta la próxima. Bien, luego de escuchar y ver la propuesta de nuestro hermano Moisés Rafael Faña, por el cual damos gracias al Señor por su vida y por lo que comparte con todos nosotros. Que Dios les siga bendiciendo. Ahora vamos a compartir algunos versos de la palabra de Dios en los cuales podemos considerar la gracia, la fe y las obras. Si bien es cierto que nosotros pudiésemos salvarnos por las obras, muchas personas no hubiesen sido salvas o no alcanzarían nunca jamás la salvación. Empecemos, por ejemplo, ¿cuál obra hizo el ladrón en la cruz al lado de Jesús? Imagínense, ese simplemente clamó. Importante es mirar realmente la aptitud de la persona con el corazón que se acerque a Cristo, y Dios mira su corazón y le conoce. Muchas personas hacen mucha obra, muy buenas obras, pero al final no tienen a Cristo en su corazón y por ende entonces no tienen
la vida eterna. Si bien es cierto que en el infierno va a haber muchas buenas personas y en el cielo habrá sorpresa porque vamos a mirar personas que a lo mejor no hicieron nada, pero sí tuvieron la gallardía, tuvieron el valor, tuvieron ese momento oportuno en el cual tuvieron un encuentro con Cristo Jesús para salvación de su alma. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Nosotros podemos argumentar muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, en Romanos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense, Pablo le escribe a los romanos y no le está diciendo, todo aquel que riegue mucho tratado será salvo, todo aquel que dé mucha limosna o propina será salvo, todo aquel que predique mucho la palabra de Dios será salvo, todo aquel que salga a hacer buenas obras será salvo. No, dice, el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Romanos 10:9 dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyere en tu corazón, pues serás salvo. Entonces ahí tampoco incluye ninguna obra, simplemente creer y confesar que Jesús es el Salvador. Ahora también encontramos en el libro de los Efesios, Pablo le escribe a los Efesios, a los hermanos que viven en Éfeso, y le escribe en el capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y el versículo número 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Fíjense cómo Pablo le aclara a los hermanos de Éfeso y a nosotros también que estamos mirando este programa y los que tenemos la oportunidad de leer las Escrituras, escudriñarla, ir hacia ella buscando alimento, no buscando contienda, sino buscando sabiduría que sea conforme o de bien para mi alma. Ahora, en el libro de Efesios, Pablo le dice, en el capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia. O sea, lo que a nosotros nos correspondía era la muerte, la perdición eterna, el aislamiento o alejamiento de Dios por nuestros pecados, y Dios, siendo justo, Dios perfecto, no puede habitar, o nosotros no podemos habitar al lado de Dios con nuestros pecados. Y todas las transgresiones que hemos cometido, toda la desavenencia, todo lo que es pecado, Pablo le dice, pero Dios, aún con todo lo que hemos hecho, con todos los engaños, con todas las mentiras, con todos los robos, con toda nuestra maldad y nuestros pecados, Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, pero Dios, aún siendo como nosotros somos, aún como éramos, aún como andábamos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos hizo ese llamado, nos buscó y nos dio la vida eterna. Así que usted puede hacer buenas obras, de hecho, sí, pero primero, la Biblia nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Usted puede hacer muy buenas obras. También, recuerden el libro de Juan, Juan le hace la observación a todas aquellas personas que hicieran obras dignas de arrepentimiento. Pero esta obra es a esas personas que ya habían recibido a Cristo, por ende, ya tenían su salvación, entonces tenían que actuar, tenían que vivir, tenían que expresar, comportarse como hijos de Dios y hacer obras dignas de arrepentimiento. Así que si tú estás haciendo obra, perfecto, síguela haciendo, pero primero busca una relación íntima con Dios a través de Cristo para que tus obras sean un aval de tu fe, porque la fe nos hace salvos si la fe es genuina en Cristo Jesús. Así que primeramente, asegúrate de que tú tienes a Cristo en tu corazón a través de la fe, y luego entonces continúa haciendo las obras. Bien, Martín, así mismo es. Miren, el tema es de la fe y de la obra. Para resumir, podemos decir que la salvación es solamente por la fe.
Cuando usted cree en Jesús, usted es salvo. Inmediatamente usted cree, si no cree en vano, dice la Biblia, usted es salvo y su nombre está inscrito en el libro de la vida. También creo, Martín, que en la carta de Juan, en el primer capítulo dice que los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que creyeron en él, le dio la potestad de ser llamado, hechos hijos de Dios. ¿A quiénes fue que le dio esa potestad? A los que creyeron. Ahí no dice de que a los que creyeron hicieron obra, no, a los que creyeron. Entonces, miren, las obras, en síntesis ya, la fe, la salvación es por la fe. Ahora bien, las obras son las cosas buenas que usted y yo podemos hacer. De hecho, las obras las hacen incluso las personas que no conocen a Cristo. Por ejemplo, yo me arrepiento y yo veo a un hermano que tiene una necesidad económica y yo voy y le digo, mira mi hermano, 5,000 pesos para tu comida, o para que eche gasolina, o para que compre una receta. Eso es obra. Yo voy por la calle, veo a un mendigo, le doy para que coma, eso es obra. Yo voy a la iglesia, veo que hay que hacer algo, una construcción, o que se necesita limpiar la iglesia, yo voy y la limpio, eso es obra. Yo tengo tratado en mi casa, voy a regarlo por la calle, le digo a la gente, mira, Cristo te ama, eso es obra. Entonces quería decir lo que es obra para que los que no son cristianos y no entienden tal vez estos términos, pues puedan saber. Las obras básicamente son las cosas buenas que yo puedo hacer a favor del evangelio. Yo me desprendo y hago cosas buenas. Le doy tratado a los que no conocen a Cristo, predico. Esto que estamos haciendo es una obra, predicando la palabra, ayudo económicamente a las personas que lo necesiten. En fin, hacer cosas buenas. Eso es obra. Ahora bien, hay algunas denominaciones que dicen que la salvación es por la fe y también las obras. Pero creo que la confusión viene por algunas cosas que voy a mencionar. Miren, ya Martín mencionó Efesios capítulo 2, pero yo quiero también hacer hincapié en algo que él no leyó en los versículos siguientes. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, ahí está clarito. Somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Ahí no dice fe más obra, dice fe solamente. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Usted no puede hacer nada para salvarse, nada, porque no se la merece, es indigno, no puede hacer nada. Lo único que usted aporta en la salvación, esos son sus pecados. Pero nada, nada, algo tan grande como la salvación no puede ser comprado ni adquirido por el hombre mediante algo. No, es un regalo de Dios. Ahora bien, el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo quisiera, Martín, que eso lo leyeran. Las personas que dicen que por obra, dice, no es por obra, no es por el bien que yo pueda hacer para que usted no se sienta orgulloso. Oh, me gané la salvación. Mira, porque yo fui y prediqué en África, me gané la salvación. Yo recuerdo, Martín, que la canción de Michael Jackson, Somos el Mundo, que de hecho cuando el terremoto de Haití hubo una versión en español, esa canción de Somos el Mundo, We Are the World, recolectó millones de dólares y esta canción fue para los niños hambrientos en África. Entonces, si es por obra, todos esos artistas que no eran ninguno cristiano, ¿se salvan entonces, Martín? Entonces, esas son buenas obras que hacen incluso las personas que tienen Cristo. El hacer obra es de todos, de todas las personas. Miren, esos artistas que tienen cuarto, muchos millonarios, tienen fundación para hacer obras, para hacer buenas obras. Las buenas obras vienen por defecto en el ser humano. Ahora bien, no es por obra, no es por el bien que usted pueda hacer. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La gloria es únicamente de Dios, no suya. La gloria es solo de Dios. En la salvación, lo único que podemos hacer es darle los créditos a Dios. ¿Quién tiene crédito por mi salvación? Dios, más nadie. Yo no hice nada para la salvación, nada. Ahora bien, cuando nosotros somos salvos, entonces en esa salvación, esa fe genuina que hay en nosotros va a producir obras. Y de hecho lo dice Pablo, sigue diciéndolo en el versículo siguiente. El versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas. ¿Hechura de quién? De Dios. Suyas, creados en Cristo Jesús para. Y decía Caballosa, cuando usted ve un para en la Biblia, para. El para representa el propósito. El propósito. Dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios, esas buenas obras que nosotros vamos a hacer después que somos cristianos, Dios ya la tenía de antemano preparada para que fuésemos, para que hiciéramos buenas obras. Pero primero somos salvos, luego vienen las buenas obras. Las buenas obras son como la evidencia de que somos salvos. Si usted entonces es salvo y no hace obra, es una evidencia, es una fe de muerte, ¿no? Pero no es que la obra sea necesaria para la salvación. Usted, cuando usted es cristiano, que se arrepiente de corazón, usted va, al menos que no esté postrado en una cama y se vaya a morir de una vez. Si usted es cristiano y se arrepiente, usted va a orar, va a hacer obras buenas. Porque usted no es el mismo. Los 10,000 pesos que usted dejaba en el bar, ya no lo va a dejar ahí, usted se lo va a dar a una familia abierta que necesita ese dinero, y ya entonces la cosa cambia. Eso es obrar. Entonces, las buenas obras, queridos hermanos, son el resultado de una fe verdadera. Yo creí en Dios, de verdad, de corazón. Entonces vengo a hacer obras porque es el resultado. O sea, cuando usted cree de verdad, usted va a hacer obras, pero no es porque las obras lo van a salvar, ni nada por el estilo, no. Es que eso es algo evidente. Es algo evidente. Dice un refrán que se junto con cojo, al año aprende a cojear. Entonces, la conducta que usted va a actuar, cuando usted va a tomar cuando es cristiano, es hacer buenas obras. Miren, la salvación es única y exclusivamente a través de la fe en Dios, de creer en Jesús. Jesús, cuando se iba ya para el cielo, que estaba con sus 12 discípulos, le dijo en Marcos 16, bueno, también está en Mateo y en otros evangelios, pero en Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Salvo. El que creyere y fuere bautizado. Pero el que no creyere, será condenado. O sea, que por creer, incluso en la última palabra no menciona el bautismo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. O sea, el que no creyere es el no creer. Es el no creer en Jesús que te va a condenar. Es el no creer. Es no tener fe. Entonces también en Juan en Juan 3:16, el versículo más famoso de todo el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedo tener la vida eterna? Creyendo en Dios. O sea, que es a través de la fe. La salvación siempre será a través de la fe. Siempre. El que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es única y exclusivamente a través de la fe en Dios. Nada más. Las obras son el resultado de yo haber entregado mi vida. Santiago 2:18 dice, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago no está diciendo que son las obras que salvan. Aquí Santiago está diciendo que yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, una fe auténtica, una fe probada. ¿Qué es lo que prueba que yo tengo fe? Las obras. O sea, los credenciales de una fe genuina son las obras. Si usted tiene 10 años en el Evangelio y usted no ha hecho ni siquiera una obra, revísese. ¿Algo está mal con usted? Algo está mal con usted, porque es que el amor de Dios, la fe, siempre va a actuar en obra. 1 Juan 3:17 dice, pero si alguno tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Si hay un hermano que lo van a operar de emergencia y él necesita 5,000 pesos para pagar la ambulancia, Martín, 5,000 pesos para la ambulancia, y yo tengo 100,000 pesos en el banco, y él me dice, hermano, préstame 5,000 pesos para yo pagar la ambulancia. Y yo le digo, no, hermano, yo no tengo, escúcheme. Si usted cree que usted es cristiano, usted no es cristiano nada. Usted tiene que arrepentirse. Como que dicen los rabacucos, usted está desviado 7 veces. No, usted no es cristiano.
Entonces usted ve como que la fe se prueba. La fe se prueba por las obras. Si yo le presto o le regalo los 5,000 pesos al hermano, eso es obra. Pero si yo no se lo presto, no se lo doy, es una demostración que yo no soy nada. Dice 1 Juan 3:17, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No mora. Entonces, la fe se prueba a través de las obras. Pero no es que las obras sean necesarias para la salvación. Jamás. Es que una fe, si yo creo en Dios, de verdad, voy a obrar. Voy a obrar porque realmente soy salvo. Entonces, ahí está la confusión. Somos salvos gratuitamente, pero esa fe va a producir obra. Y hay cosas que cuando se unen, eso es lo que pasa. Por ejemplo, un espermatozoide se junta con un óvulo de una mujer y produce un embarazo y nace un niño. Cuando alguien cree en Cristo Jesús, se arrepiente de corazón mediante la fe, va a producir obras. Entonces es así. Hay cosas que cuando se certifican va a tener un efecto. Y el efecto de la salvación es que produce buenas obras. Pero no es que sean necesarias. Martín lo dijo, el ladrón de la cruz. ¿Qué obra hizo el ladrón de la cruz? Nada, no hizo nada. Él no llegó a decir ni casi y fue salvo. Cuando una persona está muriendo, si usted ora por él, para que Dios lo perdone sus pecados, y al instante se muere. De hecho, Martín, yo he dejado eso porque yo he tenido como un don para eso. Cuando oro, la gente se muere. Yo he visitado 2 o 3 enfermos y cuando al día siguiente me dan una noticia de que se fue con el Señor. Entonces, cuando usted ora por alguien para que se arrepienta de su pecado, está en una cama y se muere, entonces no se va a salvar porque no pudo hacer ninguna obra. Es cuestión de lógica, mi hermano. Cuestión de lógica. La salvación es solo mediante la fe en Cristo Jesús, pero esas buenas obras Dios las preparó de antemano. Así que no se deje confundir. Somos salvos solo por la fe en Cristo Jesús. Solo por la fe. Solo por la fe en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Pero esa fe genuina va a producir obras. Bien, en el libro de los Hechos, capítulo 16, 31, existe la pregunta de cómo detener la salvación. Jesús le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es por creer. Y el creer en la fe, a través de creer que nuestra salvación viene de Dios a través de Cristo Jesús. Así que no hay obra para poder adquirir la salvación. Repetimos, no es por obra para que nadie se gloríe, pero los salvados, los hijos de Dios, los cristianos, son llamados a hacer buenas obras para manifestar la bondad que ya existe en ellos, no por nosotros mismos, sino porque Dios mora en nosotros. Así que no dejemos a nosotros. Si algo bueno hay en nosotros es porque Cristo está en nosotros. Entonces, lo primero que tiene que haber en nosotros es un cambio de vida, una transfiguración, una llenura de un ser tan precioso, tan amado, tan divino como Cristo. Y eso va a producir o va a traer a nosotros la salvación y por ende entonces, por esa gratitud hacemos buenas obras para agradar a aquel que nos salvó. Así que esa es la fórmula. Primero la salvación y luego las buenas obras. Que estamos en redes sociales. Aquí nos está viendo, estamos haciendo obras porque ya somos salvos. ¿Qué tiempo tienes tú, Martín, que te arrepentiste? Pero yo jovencito, 17 años tenía. Oye, eso. Y tiene como 50 ahora. Casi, sí. Entonces yo también me arrepentí hace muchísimo tiempo. Entonces nos arrepentimos hace mucho tiempo y estamos haciendo esta obra. Esta es una obra que viene, o sea, no es la única que hemos hecho, por si acaso, pero esta es obra que viene producto a ese arrepentimiento. Así que suscríbase a este canal. Estamos también en Facebook y en Instagram. Haga una obra de amor y suscríbase. Sí, compártalo. Claro. Y si sigue queriendo hacer obra de amor, entonces comente cualquier cosa. Así mismo, eso es una obra que usted va a hacer. Así que hágalo y será de mucho placer. También nosotros estamos en una iglesia física en la calle Duarte, número 54,
justo al lado de la Secretaría de Trabajo y próximamente al lado de una tienda china. Vamos a estar en el medio. La tienda china al lado y al lado el Ministerio de Trabajo, porque le cambiaron el nombre, ¿no? Sí. El Ministerio de Trabajo. Tenemos culto los miércoles a las 7 de la noche. Los domingos tenemos 2 cultos, en la mañana a las 8, en la noche a las 7. Así que visítenos y será más que un placer. Daniel, también recordarle a todas las personas de aquí de la zona que los jueves tenemos actividad para niños menores a las 7 de la noche. Tenemos una actividad muy especial, muy hermosa. Si usted está cerca, próximo a la iglesia, lleve a su niño a escuchar la palabra de Dios y aprender de la bondad, de la misericordia de Dios, y se va el niño a divertir mucho